Entonces yo apenas tuve un poquito de platita en el bolsillo, me fui y no quiero volver. Una de las preguntas más frecuentes en videos, en redes sociales y sobre todo también las personas que asesoro es Itzi, ¿es difícil encontrar trabajo en Irlanda? Bueno, pues el día de hoy lo vas a descubrir. Y sabes, no te lo voy a decir yo, te lo van a decir gente que vive aquí. Así que si te interesa, quédate a verlo y arrancamos. Estamos en camino al Spire y si no sabes dónde está, entonces te invito a que vayas a ver este video que te voy a dejar por aquí arriba para que veas cuáles son las calles que debes de conocer si estás en Irlanda. El día está un poco nublado, pero esperemos que no llueva. Como podrán ver, ya hay más movimiento en las calles porque, como les conté en Instagram, ya mucha gente está saliendo porque se están levantando las restricciones. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo por aquí en Irlanda? Vale, 2 semanas. Hoy hace 2 semanas. 9 years. 9 years. Yes. A long, long time. Yes, almost a decade. I've been here since 3 years now. 7 meses más o menos. 7 meses en Europa, hace 1 año y medio más o menos. ¿Tienes trabajo? Sí, pero vine sin saberlo con trabajo. Sí. A ver, básicamente pues una amiga mía que vive aquí me pasó una oferta de trabajo para trabajar en el Fitzsimons. Y les envié mi currículum desde España. Y me concertaron para el viernes de la siguiente semana a la que yo vine. Y yo pensaba que era la entrevista. Pero directamente ya pues fue el meeting, la reunión con todo el staff y ya pues a empezar a trabajar. Llevo 1 semana. Yes, I am. I just started a new job. Right now I work with sales and customer service representative in a pharmaceutical. ¿En qué trabajas? ¿Se puede saber? Sí, como lavaplatos, como KP sería como kitchen porter en una cocina. Yes, I do. Yes, I'm working at home at the moment. I work for an agency, is HCL Technologies, client Google. Oh, nice. Sí, en efecto, en estos momentos estoy con un trabajo full time. ¿Y qué estás haciendo? Estoy como asistente de cocina en un restaurante de sushi. ¿Cuánto tiempo te tardaste en encontrar trabajo? La verdad que menos de 1 semana. El tema es que si querés buscar algo específico y puntual y ser muy preciso, ahí es más otro tema. Por ejemplo, yo tuve la opción, como casi todos los que están acá, de aplicar para lo que era el subsidio. Si bien lo quise y lo pude haberlo hecho, no lo hice por una cuestión, te iba a decir moral, porque el trabajo lo podía conseguir en nada, así. Trabajo de limpieza, en warehouse, como KP, lo que es relacionado en gastronomía, eso abunda. Nada más como resumen, les voy a platicar a qué te refieres con lo del subsidio, que básicamente fue una ayuda económica que dio el gobierno a la gente que se quedó sin empleo. Claro. Entonces tú no quisiste aplicar por eso. En realidad me sorprendió la facilidad por la que en estos momentos se están ofreciendo los trabajos actualmente en Dublín. Bueno, esto debido por un montón de situaciones en las que se está llevando de que la mayoría de las personas han regresado a sus países de origen y la demanda de personal aquí es extremadamente grande. Así que tenía bastantes opciones para elegir y elegí la más interesante. Estoy trabajando ahí hace bastante tiempo. Estoy aquí en Dublín aproximadamente 5 meses y llevo un buen tiempo trabajando ahí. To find this job took me 2 years. 2 years? Yes. To find like I think if you want to work with anything, you can find a job easily, like customer service, like in a hotel or in a restaurant. But if you want to find a good job as an immigrant, you have to work a little bit harder, you know. Here, I would say it's super easy to find a job because, first of all, this job, they contact me because they looked at my CV from another CV that I sent to another job, and they called me and they said, okay, we are interested in you because you are all what we need. And I was so happy for this, and I would say in Italy this could never happen. And I'm so happy to be in Dublin for this as well. Like, yes. Una de las preguntas era si realmente te había costado trabajo encontrarlo, pero yo creo que fuiste muy afortunado. Muy, muy afortunado porque estuve echando, yo creía que iban a hacer la entrevista el mismo día y entonces yo esa semana estuve buscando trabajo por si acaso en ese no me cogían. Y de todos los trabajos donde he echado en jobs.ie no me han cogido de ninguno. Me han rechazado de mucho de hoteles, aunque sea de cleaner,
o de kitchen porter me han ido descartando. Ok, ¿y por qué crees que está pasando esta situación de que te están descartando de este tipo de trabajo? Yo la verdad creo, que primero esto es mi idea de por qué no tengo número irlandés. Creo que al poner el número español es como, venga, como que el número irlandés es con lo que te llaman, es con lo que se comunican. Y esto también lo he puesto en común con el novio de mi amiga, que a él también se pegó muchos meses y hasta que no se puso el número irlandés como que no te contactan, no sé por qué. Por esto y porque ahora, después del coronavirus, igual están prefiriendo contratar a otra gente, más de aquí, no lo sé. Sí que es verdad, perdona, sí que es verdad que me han dicho que en locales pequeñitos donde pone que están contratando, pues que es más fácil interactuar directamente con la persona del trabajo para ver cómo te desenvuelves y tal, y si te ven que, aunque tengas un nivel normalito de inglés, si te desenvuelves rápido, te dicen, venga, como lo necesitamos ya urgentemente, empiezas mañana o el lunes que viene. ¿Tú consideras que es difícil encontrar trabajo en Irlanda? No. ¿Por qué? Digamos, la cuestión laboral acá es muy fácil, es muy dinámica. Como contratar gente, puedes despedir gente, pero es prácticamente inmediato. Entonces, justamente es facilísimo conseguir trabajo. Un poco complicado el tema del inglés. Si tú no manejas un inglés mediano, va a ser un poquito complicado, pero más que todo es por los bloqueos mentales. Yo diría que a veces nos ponemos porque pensamos, no, mi inglés no es suficiente para ese tipo de trabajo, todos hablan otro idioma completo, el cual nadie me va a entender o yo no les voy a entender, pero yo creo que es solo animarse. Tal vez no se pueda entender un 100% de todo lo que te expliquen, pero ese es el reto, el proceso por el cual la gran mayoría yo creo que vienen. Y en el tema de mientras vos vas trabajando, vas practicando tu inglés, vas superando esas barreras que pensabas que las tenías, y desde mi punto de vista eso es algo fundamental para los tipos de trabajos comunes que hay aquí en Irlanda. Vale, a ver, yo llevo 2 semanas y yo creo que realmente está ahora mismo difícil todavía, porque yo vine con trabajo sin saberlo. Y todos los trabajos de que he hecho por jobs.ie me han descartado. Si tu función es más cuestiones administrativas, tenés que tener un buen inglés. Yo de por sí ya vine con un intermediate plus, sería como de un B1 para un B2. Entonces en sí no era malo. Pero digamos, hay ciertos trabajos que prácticamente ni siquiera necesitas inglés, en caso que si esa es la barrera por si alguien tiene miedo para venir para acá. Podés trabajar como delivery, podés trabajar como, lo que te digo, depósitos, que sería warehouse, trabajo de cleaner, trabajo de KP, trabajo de lo que sea, conseguís. Mientras mayores requerimientos tenés, mayores son las cosas que te van a pedir. A cierto punto estás de acuerdo que también cuenta mucho la actitud y la disposición. Sí, totalmente, porque por ejemplo en mi curro tengo lo que he dicho, un nivel normalito de inglés, y para desenvolverme con mis compañeros en ningún momento me han discriminado ni nada, o sea, todo fluye y tal. Do you think it's difficult to find a job here in Ireland? I would say absolutely not, if you have the patience and if you are like able to grow yourself, to learn things, you won't find any problem to find a job. Any single job, doesn't matter which one. Here everybody respects you. I don't think it's difficult to find a job, but depends which job you want to find, you know. If you want to work in anything, you can find as a cleaner, au pair, you can do it, you know, because I think we are able to do anything. But if you want a better job, for being immigrant, you have to work harder. It takes more time for an immigrant to get a job, I think. Para ti, ¿cuál fue la parte más difícil de salir a buscar trabajo? No sé, la preparación del CV, el idioma. Como lo había dicho, principalmente fue el idioma. En el tanto del CV existen bastantes páginas y bastantes personas que explican un poco, inclusive creo que tú tienes un video explicándolo. Recuerdo haberlo visto para guiarme, igual el de otros youtubers u otras páginas de información, que hay bastantes aquí, inclusive otras amistades que te haces por el camino también te ayudan. Así que yo creo que la formación del CV no es tan primordial, pero sí es el idioma, ¿no? Como lo dije antes, principalmente es que tú te atrevas más que pienses que no tienes la capacidad para hacerlo. Es que también, por ejemplo, hay que venir con buenos ahorros para poder afrontar esta situación de un mes, por lo menos estar buscando y que te vayan a hacer entrevistas, porque al fin y al cabo es adaptarte a saber hacer entrevistas, desenvolverte, quitarte ese miedo, hablar en inglés, la actitud,
Entonces yo creo que tienes que ir con la mente pensando que vas a tardar un mes. No, I didn't find anything difficult. Like, it was easy because everybody was helping you. Like, in any case, if you asked any question, there was someone helping you. This is the best thing. Like, To get the interview, because you send so many CVs and you don't get feedback, so you don't know if people are really reading your CVs or not. So I think the toughest thing was like a recruiter, a company to call me, and I would say, "Oh my God, I can't believe it! I can't believe they're calling me." So that was the toughest for me, more than the interview itself. Was to get the call, ¿Tienes algún consejo que le darías a la gente que te está viendo o que está planeando venir a Irlanda? Si vienes de Latinoamérica, que no hagas lo que hice yo, que te lo pienses un poquito más, ¿vale? Hasta que veas que realmente la cosa va rodada. Si vives en Europa y tienes ahorros y tu situación en tu país está parada, pues que lo intentes, que no pierdes nada. Porque yo llevaba un año parado por el COVID y digo, es el momento total. En España hasta septiembre, octubre no va a empezar a arrancar la cosa. Digo, pues me vengo aquí, mejoro mi inglés y cojo cualquier tipo de trabajo. Desde mi experiencia me han contado de que es mejor presentarte a las tiendas pequeñitas, en las que son pequeños establecimientos, y hablas directamente con el dueño y le muestras tu currículum y tal, pero realmente que te vean con la actitud de desenvolverte. I will advise, try every single day, don't stop yourself, go ahead, like just open your eyes and open your brain to do any experience that you can, you will grow with that. Don't stop yourself, that's it. If you focus in a job and you can't find it, push more in yourself, you will find it. This is what I can say, that's it. Because here in Dublin, you have a lot of jobs and a lot of opportunities to grow, to make your career the best way. Advice is keep networking, keeping connected with people, connect to recruiters, keep upskilling, focus on one area that you want to work with and focus on that. Do as much as course as you can, talk to much people as you can, but in that niche, in that area. Bueno, principalmente si son de Latinoamérica, que se animen a venir a Dublín si lo están pensando, es una muy buena apuesta. Este es un país donde te reciben con los brazos abiertos. Si ya estás aquí y estás un poco desanimado, no lo hagas, trata de buscar amistades o principalmente trata de superar esas pequeñas barreras que a veces uno piensa que por el idioma no te van a entender o ese tipo de cosas, ¿no? Lo principal es, si ya estás aquí, es hacerlo. Hay que darle, como se podría decir. La cuestión principal es la cuestión del mindset, es la cuestión de la mentalidad y financiera, por supuestamente. Cuando vos tenés la cuestión económica, siempre está el miedo de qué pasaría si... ¿Qué pasaría si? Por eso digo que es más una cuestión de mentalidad, porque si vos tenés la mentalidad de que vos sabés, yo por ejemplo, que yo soy Argentina cada año que pasa está peor que el anterior. Entonces yo apenas tuve un poquito de platita en el bolsillo, me fui y no quiero volver. ¿No te arrepientes de esta decisión? No, ni un pedo. Hola, chao. Hola, ahí bien lejos. Y bueno, curiosos, como pudieron ver a lo largo de este video, sí hay varias oportunidades de trabajo aquí en Irlanda. Algo que yo les puedo aconsejar, aparte de lo que ya los chicos mencionaron, es que una buena base es el CV. Y si quieres saber cómo armar un CV, cuál es la estructura y cómo se maneja de este lado del mundo, entonces no te pierdas este video que ya hice donde les doy unos tips extras. Y también siento que algo que a veces nos olvidamos de tomar en cuenta es como la actitud, la seguridad de nosotros mismos y la disposición para cuando vamos a buscar un nuevo empleo. Entonces toma en cuenta eso, confía en ti. Y por último, si quieres saber dónde puedes buscar oportunidades de empleo, no olvides ver este video que te voy a dejar por acá, donde hablo sobre los mejores trabajos en Irlanda, te doy tips y dónde buscar, así que no te lo puedes perder. Suscríbete, redes sociales, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.